Hola, continuamos. Ok, estamos. Los fundamentos para el diseño, ya hablamos de esto. Dijimos que se debería lograr tensiones en cualquier punto que no superen el suelo que pueda admitir, y las deformaciones, hundimiento y desplazamiento, con asentamientos diferenciales, etcétera, que no se provoque en la superficie que adopte una forma irregular. O sea, vamos a tratar de que con los diseños que vamos a pensar, que vamos a estudiar, tratar de que cumpla con todo esto que ya venimos hablando hace un ratito atrás. Muy bien. Las tensiones, la distribución de tensiones, la teoría que vamos a ver ahora. Vamos a ver, según la naturaleza de los materiales, si son elásticos o no elásticos, según la naturaleza de las cargas, si son verticales, tangenciales, estáticas, dinámicas, según la condición de los límites, capas que se extienden infinitamente en dirección horizontal. Esto no debe quedarle nada raro, porque las capas de base y de subbase y de carpeta que estamos construyendo se extienden infinitamente en forma horizontal. La ruta 40 tiene una extensión hasta allá, hasta Unuyán, en forma infinita. La base, la subbase, las carpetas, todos se extienden infinitamente en dirección horizontal. Las capas en extensión limitada por un borde, esto sí, capa de extensión o con extensión limitada por un borde. Así que esas son las condiciones de límite que se va a imponer para estudiar esta distribución de tensiones de distintas teorías. Para materiales elástico o no elástico, según la naturaleza de las cargas, verticales, tangenciales, estática, dinámica, y las condiciones de límites que nos estamos por imponer. Muy bien, y vamos a empezar con la teoría de Boussinex. Boussinex presentó una teoría donde decía que la subrasante, la subbase y la base y la capa de rodamiento forman un sólido semi-infinito, elástico, homogéneo e isótropo. Y consideran que las cargas de la rueda se distribuyen uniformemente sobre un área circular equivalente al área de contacto. La distribución de las tensiones en un sólido elástico fue estudiado por este muchacho, por Boussinex, que dio ecuaciones para tensiones y deformaciones, que vamos a tratar de verla ahora, no la vamos a deducir, pero la vamos a conocer, de un punto cualquiera en el interior del sólido, causado por una carga puntual aplicada en la dirección normal de la superficie. Así que él dijo que la distribución de tensiones verticales bajo la acción de la carga, concentrada puntualmente sobre cualquier plano horizontal, toma la forma como una campana, dice. Así que lo que trató él de ver, primero entonces se imaginó el suelo y luego cómo la acción de las cargas deformarían ese suelo, cuáles serían, digamos, las acciones que haría esa carga sobre cada uno de estos suelos que tenemos aquí. Así que hizo un suelo semi-infinito, masa limitada por una superficie horizontal que se extiende infinitamente en forma vertical, hacia abajo y horizontal en todas las direcciones, elástico, de formación reversible, homogéneo, no hay diferentes capas, sino una masa. Esto es lo que imaginó Boussinex. Evidentemente este es un suelo ideal, este suelo no existe, pero bueno, él imaginó este suelo y se propuso hacer teorías sobre este suelo. Este suelo isótropo, los cuales también las propiedades son iguales en todas las direcciones. Y aplicó una carga y dijo, bueno, yo voy a aplicar una carga a la parte superior del suelo, aquí, y voy a ver cuáles son las tensiones en cualquier punto y en cualquier dirección de aplicación de esta carga. Y dijo que
la dirección estaba puesta por una dirección radial R en cualquier punto. Esta carga aplicada a la superficie se podía calcular y podíamos obtener las tensiones en cualquier punto. Eso es lo que se imaginó Businex para esta teoría que él impuso, o que él se propuso, de suelos ideales. Y dijo, yo puedo calcular esta carga y puedo decir que la tensión va a estar dada por esta ecuación que ustedes definen aquí, que ustedes ven aquí. No vamos a pretender nosotros que ustedes sepan todas las ecuaciones ni nada por el estilo. Sí, los conceptos de la teoría de Businex. Esta cuestión de un suelo ideal y esta es cuestión de estudiar las tensiones y deformaciones tangenciales, verticales y horizontales de la carga en cualquier punto, de cualquier punto, de cualquier ubicación a una profundidad cualquiera. Entonces dice que R era la distancia radial de aplicación de la carga, Z la profundidad de aplicación de esa carga. Y la variación de esa tensión estaba dada por la carga Z al cubo sobre esa variación 2pi y la ecuación R al cuadrado más Z al cuadrado a las 5 medios. Fíjense ustedes aquí que lo que interviene aquí es nada más y nada menos que la profundidad, la carga y el radio de aplicación de la carga. Dice que para ese suelo, la carga, o la tensión, perdón, vertical, se podía calcular de esa manera, según Businex con su teoría de suelo teórico. Porque es teórico el suelo de él. También dijo que las deformaciones, la distribución de tensiones verticales bajo la acción de esa carga, esta carga Q aplicada aquí, la distribución de tensiones bajo la aplicación de esa carga, tensiones verticales, concentrada puntualmente en cualquier plano horizontal, toma la forma de una campana, es decir, los planos horizontales a distintas profundidades, esta carga se ve, la carga de Businex con esta variación de tensión estaba dada por esta deformación de campana. Donde tenemos que la tensión es máxima, donde se aplica la carga, y disminuye a medida que nos alejamos de la carga. A medida que nos alejamos de la carga. Disminuye en el plano a medida que nos vamos alejando del punto de aplicación de la carga. Esto es lo que dijo Businex. Esta variación en forma de campana, en el eje de aplicación de la carga, en los distintos planos iba disminuyendo esa campana en su tamaño hasta llegar a una profundidad donde evidentemente la carga no tenía ninguna influencia. Llegábamos a una profundidad donde la carga no llegaba, evidentemente, era cero. Esta figura representa nada más y nada menos que la distribución de tensiones verticales en los planos horizontales por debajo de la carga puntual. En cada plano hay una distribución simétrica en forma de campana y la altura del pico de la campana disminuye, como le decía recién, disminuye cada vez que, a la medida que vamos alejándonos de la superficie. En profundidad disminuye. Si consideramos un plano vertical pasando por un punto de aplicación de la carga, veremos aquí que sobre este plano se producen tensiones máximas aquí. Y si nos alejamos de él, empiezan a disminuir las tensiones. Bueno, si hacemos y tratamos de unir el valor de las tensiones de igual tensión, vamos a lograr obtener el bulbo de presión bajo la acción de la carga puntual. Quiere decir que vamos a tratar de ver para esta acción de esta carga, definir los valores de tensiones que produce esta carga con un bulbo de presión. Este bulbo de presión lo único que hace son líneas que unen puntos de igual tensión a lo largo de la aplicación de la carga. Y a medida que se aleja de la superficie, vemos que también esas tensiones, esos valores de tensiones disminuyen. Aquí tiene el bulbo de presión de aquellos que estábamos dibujando nosotros la acción de esa carga.
Este análisis, la primera dificultad que presenta, dice que bajo la aplicación de la carga puntual P, aquí, en este punto de aplicación, las tensiones son cero, aquí. Bajo este punto de aplicación las tensiones son cero, quiere decir que no tenemos deformación o no tenemos acción de la carga sobre ella, que es una cuestión bastante básica y fácil de entender. Que serán infinitas, que pueden producirse, dice aquí dice que pueden producirse tensiones de rotura por cargas tangenciales y por cargas tangenciales y horizontales, es decir, deformaciones. Lo que acá dice, la teoría de este muchacho dice que aquí esta carga puntual lo que hace es una presión puntual, produciendo una acción normal, cero, tensión vertical cero, pero sí produce deformaciones, ni bien nos alejamos de la carga, del punto de aplicación, produce deformaciones con las tensiones horizontales y tangenciales, que son las deformaciones que nosotros vemos en nuestro pavimento hoy. Dice, eso se produce, pero la carga puntual en ese punto no me produce ningún tipo de problema. Sí las que van alejándose de la carga, donde aplicación de la carga, ahí empieza el fenómeno, ahí empieza a romper. Este es un problema que evidentemente Businek argumenta y que no se ve realmente porque la carga donde aplica la carga con la carga puntual, no alcanzamos a vislumbrar el problema de aplicación de la carga en el punto. Quiere decir que la aplicación de la carga en ese punto no nos produce ninguna acción. Me pareciera así, diciéndolo como lo digo yo, medio falso. Ahí produce algún problema la carga puntual, no alejándonos de la carga puntual, sino en el mismo punto de la carga puntual, en el mismo lugar. ¿Qué sucede? Sucede que el modo de aplicación de la carga puntual no debería ser dijo Businek, no debería ser una carga puntual, sino una esfera de aplicación. ¿Qué quiere decir una esfera? Que se asemeje a la impronta de aplicación de una rueda, cualquiera sea, no una carga puntual, sino una esfera. Entonces sí, podríamos ver que esa esfera o una carga que tuviera un área de aplicación mínima, podría ser que veamos la influencia de esa carga aplicada en la superficie. Así que ahí aplicó una semiesfera, no lo tengo al dibujo ese, pero aplicó una semiesfera y calculó, el amigo, calculó la tensión en el punto, y ustedes saben que la tensión es igual al módulo de elasticidad por la deformación. El módulo de elasticidad es K, una constante, que va a ser el pavimento, P sobre Z al cuadrado va a ser la deformación. Esa deformación de la carga respecto a la profundidad nos va a dar a nosotros la posibilidad de calcular la tensión a cualquier profundidad, que va a ser igual a una constante K por P sobre Z al cuadrado, donde K es la constante que depende de un radio de aplicación, de la profundidad de aplicación de la carga, de la formulita que ustedes ven a la derecha. Esta formulita que ustedes ven aquí. Entonces, dijo Businek, bueno, puedo calcular la tensión a cualquier profundidad, la tensión vertical a cualquier profundidad, y ver cuál es el valor de esa tensión en cualquier punto de la estructura, en cualquier lugar, desde aplico la carga para abajo, en cualquier distancia, y comprobar cuál es la tensión, según esta fórmula que le ideó. Luego probó variaciones de tensiones verticales de profundidad Z bajo la carga circular, que yo les dije recién, de radio R, que era con un área de contacto cargada, que es esta área, 2A, y una carga P. Y dijo, bueno, la tensión vertical va a ser esta, la tensión horizontal va a ser esta, Z, la radial va a ser esta, y la tangencial va a ser esta que está acá abajo. O sea,
él, para la aplicación de la carga en la parte superficial con una carga radial como la que ustedes ven aquí, dijo que podía calcular en cualquier punto de la estructura, y la ven acá en este dibujito, dice, a una distancia R cualquiera, aquí, 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 en cualquier punto, puedo calcular de acuerdo a estas presiones que él ideó con ese suelo que ustedes vieron al principio, puedo calcular las tensiones verticales, tangenciales y horizontales. Y puedo definir el valor de cada una de ellas para ver, para la función de este suelo que teníamos nosotros, podemos ver cuál es el valor de ella y qué comportamiento y qué resistencia debo tener yo para la aplicación o para soportar o para ver hasta dónde puedo presionar esos suelos ideales y que no se rompan, que no se deformen, que no rompan bajo la acción de las cargas. Así que Boussinesq ideó esta forma, calculó esta forma, y también dijo, estudió las variaciones de tensiones verticales respecto a la carga de aplicación, la tensión vertical respecto del eje, aquí, en esta forma, dijo que al principio era el 100%, o sea, aquí la carga puntual, la carga vertical aquí era máxima, y iba disminuyendo a medida que bajamos en profundidad. Esta es la variación en profundidad de la carga, hasta llegar a un punto que prácticamente era cero. Esa tensión vertical respecto del eje, con una carga circular uniforme en el medio de un suelo elástico semi-infinito, ideal. Variaba de esta forma. La tensión horizontal en el punto de aplicación en tanto por ciento de la carga era, fíjense, aquí era 100% aquí, y miren cómo empieza a variar en forma inmediata que baja la carga, que bajamos la acción de la carga, en profundidad, perdón, bajaba la acción de la carga, ¿ven? Variaba en forma inmediata. Aquí ya no. La horizontal, fíjese que vale y sigue valiendo a medida que nos alejamos del eje de aplicación de la carga. A medida que nos alejamos, sigue el mismo valor. Sigue el mismo valor hasta tener el 80% del valor. Y mire la profundidad. Disminuye muy poco con la profundidad. Prácticamente se hace cero cuando nos alejamos un poquito. Pero el valor es máximo casi, digamos que en el 50% de aplicación de la carga. Entonces, las tensiones horizontales fuera del eje de aplicación de la carga vertical, según Boussinesq, tenían un valor importante, que era, según él, las que deformaban o rompían la estructura del suelo que ustedes tenían probando, las cargas horizontales. Perdón. Y aquí abajo, la tensión tangencial en tanto por ciento de la carga aplicada va a tener un valor, fíjense, de B a C, la tensión tangencial máxima se produce en el eje. Perdón. De B a C, la tensión tangencial máxima se produce en el eje. De D a B, la tensión tangencial máxima se produce en puntos fuera del eje. De D a B, fuera del eje. Y de A a B, fíjense cómo se produce casi nada, el 0,71% de aplicación de la carga. Fíjense ustedes lo que sucede aquí con la tangencial. Prácticamente la máxima se produce de D a B y es la tensión máxima. Se produce fuera del área de aplicación o fuera del eje de aplicación de la carga puntual. Fíjense que las tangenciales y las horizontales se producen fuera de la carga puntual, del eje de la carga puntual. No hay esfuerzo cerca de la carga puntual. La carga puntual nada más tiene su valor máximo en el punto de aplicación de la carga. Esto le da la posibilidad de ver entonces y definir cómo actúan de acuerdo a sus cálculos Boussinesq y de esta situación de suelo ideal a lo largo, cómo se calculan o cómo se pueden ver la acción de las cargas en la superficie y en profundidad de cada una
de las cargas verticales, horizontales y tangenciales aplicadas en los suelos. Ingeniero, Sí, una pregunta. Yo, sí, en el gráfico que usted mostró anterior, usted dijo que las tensiones horizontales no variaban tanto en profundidad como las verticales, ¿cierto? exacto. Las tensiones verticales tenían un valor importante de B a D. ¿Ves? Ahí. Pero no son las de arriba, no es el gráfico de más arriba, el de las verticales. Estas son las tangenciales. ¿Cuáles me dijiste vos? Usted dijo que las horizontales, o sea, el gráfico del medio, que no varían tanto en la profundidad como sí lo varían las No, porque verticales. fíjate vos, fíjate en las horizontales, la aplicación acá aplica la carga al 100%, ¿no? Mirá cómo van variando en profundidad, van variando muy poco. Si vos te fijás, casi que el valor disminuye en una profundidad muy cercana y se pierde inmediatamente. Pero tienen un valor importante del eje de aplicación inmediatamente hacia la izquierda y hacia la derecha, la tensión horizontal. ¿Qué marcan los ejes de los gráficos? Creo que ahí estoy perdido. ¿Qué marcan las ordenadas y qué marcan las No, abscisas? el punto de aplicación de la carga P es el 100%. Aquí. Esta, a ver, para que te ubique. Este es el punto de aplicación de la carga P. Ajá, Los análisis que hacemos es para allá y para acá. La bien. carga P, ¿cómo se comporta la carga P en este punto? ¿Qué valor tiene? Tiene un valor máximo en el punto de aplicación, pero disminuye en forma inmediata, casi, en Ah, profundidad. Y las tangenciales y las horizontales, que es lo que vimos con vos, las horizontales fundamentalmente no disminuyen en forma inmediata. Casi te diría que tienen un valor fuera del eje de aplicación de la carga, un valor bastante importante, disminuyendo, alejándonos del eje, claro, pero después, ni bien empiezan a descender, se pierden, pero tienen un valor importante cerca del eje. Las horizontales, quiere decir que la deformación me producen las cargas horizontales y las tangenciales, no tanto como las puntuales. Eso es lo que quiere decir Businek. ¿Está claro? sí, ya entendí. No, me había costado entender bien los gráficos, pero cuando me lo explicó con el otro, lo entendí mejor. Eso que vimos, esto es aquello de allá, nada más que con la variación de las cargas de cada una de ellas, verticales, tangenciales y horizontales, que es la del medio. Claro, en abscisas medimos la distancia al punto de aplicación. Ah, esto es la profundidad de aplicación. Sí, A medida que nos alejamos del piso, del nivel, digamos. claro, yendo hacia abajo. Claro, exacto. Sí, señor. Bien. No, Gracias. esta línea de influencia está bien. El factor de influencia en la profundidad, aquí tienen otra muestra, es un factor de influencia en la profundidad de acuerdo a R sobre RD, pero este no lo vamos a ver. Aquí tienen otra muestra del plato de carga o cómo aplicar la carga, que en lugar de puntual tendría que ser circular. Como ustedes ven aquí, el bulbo de presión, cómo se dibuja, y evidentemente cómo varía, cómo ya varía distinto, cómo varían las presiones, fíjense ustedes, cómo varían las presiones con digamos, dibujando la impronta de la cubierta sobre la aplicación del piso que tenemos nosotros, con una carga uniforme P. Bueno, acá tenemos en profundidad la presión vertical, cómo varía. Es un dato, variación de las cargas verticales según la profundidad. Este es el problema que Businek estuvo mirando, así que aquí está con valores de 4, de 5, de 13, de 6 kilogramos para 3 toneladas, para 8,2 toneladas, para 5 toneladas, distintos ejes, y cómo estudió él la variación de esas cargas. Entonces, la profundidad hasta la cual el incremento de esfuerzo es significativo se denomina zona de influencia. O sea, hasta dónde la carga me está influyendo a mí o me puede hacer daño, digamos, esa es la zona de influencia. Y puede tomarse hasta una profundidad de aproximadamente 3 veces el diámetro del área cargada en forma circular. Más o menos para tener una idea cuál es la profundidad con la que la carga puede influir. 3 veces el diámetro del área cargada en forma circular, que es nada más y nada menos que una impronta que ustedes tienen de cada cubierta, que ya vamos a ver cómo se define. Esa fue la teoría de Businek.
Pero llegó nuestro amigo Buchmister y hizo una teoría, la teoría de las dos capas. En la teoría de las dos capas, Buchmister estudió las tensiones y deformaciones también del sistema de dos capas, también basado en Boussinesq, ¿no? O por lo menos corrigiendo la de Boussinesq. Dice, constituido por una losa elástica de espesor H, un módulo elástico E1. Aquí ya empezamos, fíjense que tiene un espesor H, la carpeta de rodamiento, y un módulo elástico E1, sobre un macizo semi-infinito con módulo de elasticidad E2, siendo este esquema elástico más aproximado a la realidad que la de la fórmula de Boussinesq, pudiéndose asimilar el pavimento, la carpeta de rodamiento en la primera capa y el suelo macizo en la segunda capa. ¿Está claro? Primero la carpeta de rodamiento y después el suelo macizo en la segunda capa. O sea que Buchmister dijo que, bueno, yo voy a tratar dos capas. Una que es el pavimento y la otra que es un suelo macizo de características similares infinitamente en vertical. Eso voy a tratar, L2, con un módulo elástico. Cada uno definido con un módulo elástico. El módulo elástico es la capacidad que tiene cada uno de ellas de soportar deformaciones. Ese es el módulo de elasticidad de cada uno de ellos. Entonces, Buchmister tomó esto y dijo, la rigidez de ambas capas del pavimento es distinta a la de la subrasante. Estas dos capas son distintas a la subrasante. Los suelos no son homogéneos ni isótropos. Entonces, las verdaderas tensiones y deformaciones, aquí la tienen ustedes, el material de cada capa es homogéneo, isótropo y elástico. La capa superior es infinita en horizontal, pero de profundidad finita. La capa inferior es infinita en ambas direcciones, horizontal y vertical. La frontera entre las capas es rugosa, esto es importante. La frontera quiere decir la unión de las dos capas, de las capas es rugosa, quiere decir que hay adherencia entre ellas. La capa superficial fuera del área cargada debe estar libre de tensiones normales y de corte. Si yo cargo un área, fuera de esa área cargada no debe haber ningún tipo de carga que me haga, que me produzca ningún tipo de deformación. Esto es lo que dijo Buchmister. Esto es lo que supuso, esto es lo que él presupone, y empezó a estudiar este es el esquema que hace este muchacho. Aquí lo que hace es que con esta cálculo de tensión, esto, lo que hizo Boussinesq, aquí lo reformó, este 3,2 no está más, 3 a la media no está más, y esto que está aquí está elevado a la n. Yo no lo agregué aquí todavía. Esto no está mal, 3 a la a cuadrado más z al cuadrado elevado a 3 medios, no está más, y esto elevado a la n. Con esto, con esta formulita que tenía, que había calculado, que había investigado nuestro amigo Boussinesq, Buchmister hizo esta ecuación y calculó las tensiones dentro del área esta, del área de aplicación de la carga. Este es el semi-área, el semi-radio de aplicación de la carga A, pero en general es todo esto. Y tenían un módulo elástico E1 para una capa fáltica y un módulo elástico E2 que es una capa de apoyo que vendría a ser la subbase, la base y todas las conformaciones que tiene la estructura. Así que estudió sobre esto y el amigo hizo el estudio de esas capas y dijo que las soluciones de los problemas reales que se habían obtenido por Buchmister lo iba a hacer él, que él iba a tratar de solucionar de Boussinesq, él iba a tratar de solucionar los problemas de Buchmister. La solución de esos problemas dice que va a ser las producciones esenciales respecto a las condiciones de continuidad de las capas, es decir, que debían ser continuas las capas. Así que lo que hizo fue proponer el estudio y decir, miren, yo voy a ver los coeficientes de influencia de las tensiones verticales respecto de la carga P y voy a ver los valores de parámetros de la carga
en profundidad, los valores de los parámetros Z respecto del diámetro de aplicación de la carga A, Z respecto de A, y la tensión vertical Z respecto de la carga P. Y voy a comparar para la situación de base o capa de pavimento E1 y el macizo semifinito E2, que podría ser la capa de subrasante. Aquí el E1 tomó como la carpeta de rodamiento, como la base, la subbase, y por debajo la capa subrasante 2, E2. Y ahí hizo el estudio de los módulos de E1 respecto de E2. Y dijo que los módulos E1 respecto de E2 eran igual a 1. Variaban de igual a 1 hasta 100. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes tienen E1 sobre 2 igual a 1, si ustedes despejan E1 va a ser igual a E2 en este punto. O E1 va a ser igual a 100 veces E2. Quiere decir que E1 va a valer muchísimo más. El módulo elástico va a ser mucho mayor en este punto de igual a 100 veces más que el E2. Quiere decir que voy a tener unas capas superiores de muchísima mayor calidad respecto a 2, según lo que empezó a estudiar Buchmister. Y dijo, bueno, yo voy a comparar estas relaciones de capa y voy a ver cómo se comportan con esta influencia de la tensión vertical respecto a la carga P y la profundidad Z respecto al área de aplicación de esa carga. Y voy a ver cómo se comportan esas. Si ustedes se fijan, los módulos de relación que ustedes tienen, Boussinesq dijo que la capa eran todas iguales. O sea que la E1 era igual a la E2. ¿Está claro? E1 sobre E2 igual a 1. Si yo despejo E1, es igual a E2. O sea que los módulos de las capas son iguales según Boussinesq. Entonces, ¿qué tiene Boussinesq si valen igual los módulos según este modelo básico de Buchmister, de las curvas de influencia de un sistema de bicapa? Dice que para que los módulos para iguales valores de módulo de elasticidad de E1 respecto de E2 va a valer 1 como máximo, y en la interfase que él tiene va a valer aproximadamente 0,7 la relación. Va a tener una relación aquí, la interfase entre fase 1 y 2 va a tener 0,70, supongamos que tiene, vale 0,7 en esa interfase. Fíjense ustedes, si tomamos valores de módulos distintos, a medida que vamos incrementando los valores de módulos, fíjense cuánto vale, qué valores tiene los valores de los parámetros de la relación entre los coeficientes de influencia de tensión vertical y respecto de los parámetros Z respecto a la profundidad. Van disminuyendo, quiere decir que si vale 100 E1 respecto de E2, vale 100 veces más E1, miren cuánto va a transferir de carga. Casi en la interfase E1, E2, el valor de la carga casi es de 0,10%, y aquí es del 0,70%. Quiere decir que acá Buchmister lo que plantea, dice, bueno, Boussinesq se equivoca en esto. No podemos hacer valores de módulo de elasticidad iguales, según Boussinesq, era un suelo teóricamente ideal desde el principio al fin. No podemos hacer suelos iguales porque evidentemente en la interfase que tenemos aquí, entre 1 y 2, que es base o carpeta o la estructura propiamente con la interfase de la subrasante, los valores que transmite la carga superior respecto a la inferior son muchísimas. Es casi el 70% del valor de la carga. Entonces no podemos tener valores iguales de módulo de elasticidad. Entonces debemos ir aumentando la relación de módulos. E1 sobre E2 debe ir aumentando. ¿Cuánto? Y bueno, vamos a definir, depende de la estructura que vamos a ir definiendo,
para definir cuánto vale E1 respecto de E2. Cuanto más vale E1 respecto de E2, menor va a ser la transferencia de carga que va a tener de la capa superior a la interfase o a la capa 2, en la interfase con la capa 2. O sea, vamos a transmitir menor cantidad de carga. Por eso es que empezamos a pensar, ya con Buchmister, que debemos idear estructuras de tal forma que desde la superficie hacia abajo, vayamos teniendo de la superficie mayor módulo, disminuyendo el módulo en profundidad, pero nunca igual. Entonces, cuanto mayor es la relación de módulo E1 respecto de E2, seguramente menor va a ser la posibilidad de transmitir carga desde la carga superior a las inferiores. Esto es lo que quiso decir Buchmister con este módulo básico de él, la curva de influencia de un sistema bicapa, comparándolo, lo que él pensaba, con la de Boussinesq. Aquí comprobó entonces que los materiales usados en las capas superiores con los materiales de las capas inferiores deben ser distintos, deben ser de mejor calidad, deben ser de calidad superior, las superiores, por supuesto, la capa superior, respecto a las inferiores. Y ahí es donde empezamos a pensar nosotros en poner capas de mayor calidad de la parte superior, bajando con una menor calidad que la base, una menor calidad que la subbase y, por supuesto, la subrasante trabajada, compactada como corresponde. Este es el puntapié inicial y aquí es donde Buchmister nos da a nosotros la posibilidad de empezar a trabajar con estructuras bi o tricapa, de acuerdo a como nosotros pensemos o veamos cómo se desarrolla las necesidades por la acción de las cargas. Este es el fundamento, digamos, donde empieza todo, donde empieza a entenderse el por qué necesito hacer una cosa y no tener suelos todos iguales en profundidad y en horizontal, porque si no, evidentemente tenemos una transferencia de carga elevadísima y evidentemente la resistencia de esos suelos no van a soportar la reiteración de carga a la que nosotros pensamos someter la estructura que tenemos. Bueno, entonces, después Buchmister calculó la flecha, pero esto ya no viene. La flecha quiere decir los asentamientos que tenemos en cada uno punto de aplicación de las cargas. Calculó, pero no viene el caso. Lo interesante es que entendamos cómo fue la teoría que aplicó Buchmister respecto de Boussinesq. Eso es lo más importante. Y aquí tenemos los valores de la flecha que calculó para distintos valores de parámetros. Son deflexiones, en realidad, que calcula Buchmister para cada una de las situaciones. Bueno, esto es el puntapié inicial. De aquí vamos a arrancar para ver cómo vamos a ir estudiando los métodos para calcular o dimensionar estructuras, entonces, para cada uno de ellos. Lo que tenemos que también, aparte de estos materiales de Boussinesq y de Buchmister que vimos recién, es el comportamiento de los neumáticos bajo carga. Los modernos sistemas de suspensión de los vehículos disminuyen el efecto del impacto. Es cierto, disminuyen el efecto del impacto, como nosotros decíamos recién. No tenemos problema hoy, o si bien lo que se ve es disminuido el problema de la influencia de los vehículos sobre la estructura que estamos dimensionando. Pero lo que tenemos que ver, fundamentalmente, es la presión de inflado y tener en cuenta cuál es... Un momentito. ¿Cuál es la acción de la carga, como yo les decía a ustedes, con la acción de los neumáticos? Si ustedes ven ahí, van a ver perfectamente que van a ver ejes simples, como ustedes ven en el primer vehículo, y van a ver ejes dobles, como ven en el segundo vehículo. Fíjense ustedes que el neumático se caracteriza por su rigidez, y evidentemente
ese neumático, su rigidez y su presión de inflado, nos va a dar a nosotros la posibilidad de ver de cuál va a ser la transmisión de esa carga sobre nuestros pavimentos o sobre nuestras estructuras. No es lo mismo un camión como ustedes ven acá que con un avión que ustedes tienen en las pistas. Todo esto que vamos a hacer nos va a servir para calcular carreteras, rutas, autopistas y también playas de estacionamiento de grandes cargas y también, por supuesto, aeropuertos y playas de estacionamiento de aeropuertos. Entonces, no es lo mismo esto que ustedes ven acá en los dibujitos que los aviones de gran porte. Los aviones de gran porte tienen gran presión de inflado y gran transferencia de carga. Y aquí ustedes ven una cubierta que tiene mayor transferencia de carga contra dos cubiertas que tienen menor cantidad de carga transferida, pero una superficie mayor. Fíjense ustedes que un eje respecto de dos, evidentemente ahí ven la diferencia. Hay 3,1 kilos por centímetro cuadrado para la carga máxima, que es de 10,6 toneladas, y aquí 6,25 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, evidentemente, cuando nosotros tenemos ejes duales, ejes trident, vamos a ver que la distribución de la carga es mayor en un área mayor, pero la transferencia de la importancia de la carga es menor. Entonces ahí tenemos que empezar a ver el comportamiento de bajo carga de los neumáticos que vamos a tener, su presión de inflado y cómo esa presión de inflado y cómo esa carga influye en nuestra transmisión sobre la estructura que tenemos. Por ejemplo, el valor medio de los neumáticos de baja presión es de 5 milímetros por cada 100 kilos. Se hablará, dice, de rigidez de un neumático en un tanto por ciento, es decir, en milímetros de aplastamiento por cada 100 kilos. Más o menos se mide de esa forma. Las observaciones de esta primera aproximación la realizamos, es muy compleja de realizar esto, pero bueno, la rigidez del neumático contribuye también a resistir la acción de estas cargas, pero a la vez, si bien contribuye la transmisión de carga a la rigidez, hace que haya una transferencia de carga más importante a esa rigidez también. ¿Por qué? Porque es más puntual la carga que ponemos sobre él. Así que tenemos la transferencia de carga, tenemos que ver esta transferencia de carga y tenemos que ver la influencia de ese tipo de carga, la repetición y la repetición de carga y el área cargada. ¿Y qué deformaciones va a producir eso? El tipo de carga que vamos a tener y cuántas veces va a pasar ese tipo de carga, esa carga, sobre una sección de nuestro pavimento. Eso es lo que vamos a tener que estudiar. Aquí hay un grafiquito donde ustedes tienen la carga total y las deflexiones en pulgadas, que es un poquito lo que vimos con la formulita de Buchmister anteriormente, cuáles son la acción de la carga y cuáles deflexiones producen cada acción de esas cargas. Aquí lo que tienen es el asentamiento en pulgadas y la carga unitaria. Estos son diámetros de disco de 10 pulgadas, de 2 pulgadas, de 30 pulgadas. Son acción de carga sobre una estructura o sobre una base o una subbase, midiendo los asentamientos que tiene. ¿Por qué? Porque una carga que pase asienta 5 milímetros, vamos a suponer 5 milímetros, pasa una carga, pasa otro 5 milímetros, pasa otro 5, y así sucesivamente. Esa es la acción que va a estar soportando nuestros pavimentos a esa deformación, a esas tensiones de esas cargas que estamos estudiando nosotros. Aquí tenemos la forma del área cargada. Esta forma del área cargada, estudiada por la presión de inflado, nos va a dar distintos tipos de áreas cargadas. Fíjense que cuanto más grande es el área cargada, evidentemente tenemos mayor presión de inflado y tenemos cargas por ruedas en libra, mayor cantidad de carga. Pero esta mayor cantidad de carga hace que la carga se distribuya en un área mayor. Por lo tanto, vamos a tener la posibilidad de que nuestra estructura soporte un poquito más de cargas, soporte un poquito más de estas improntas, siempre y cuando tengamos, como vimos en los dibujitos de los camiones, ejes a distribuir, mayor cantidad de ejes. No se olviden que los ejes
a medida que son mayor cantidad de eje, distribuyen en más superficie, en más área. Por lo tanto, menor va a ser la deformación que va a sufrir nuestra estructura porque va en la misma carga en una superficie mayor. Entonces, por eso se usan ejes Trident, ejes duales, o los grandes carretones que llevan grandes cargas, tienen muchísimas cubiertas, muchísimas, que distribuyen un área muy grande, la gran carga que soportan esos carretones. Entonces, aquí es donde está la forma del área de contacto un poquito, que tiene que ver con la cantidad de neumáticos que van a transmitir la carga sobre la estructura que vamos a estudiar nosotros. Muy bien. En la práctica se ha tomado un poquito así, en general, el área de contacto neumático, la relación entre la carga por rueda y la presión de contacto P. El área de contacto va a ser igual a W sobre P. W es la presión de contacto, la carga por rueda, perdón, y la presión P. La carga por rueda es W sobre la presión P, ese es el área. Podemos decir que la presión P es igual a presión de inflado más R. R es una constante de la dureza o rigidez de cada neumático que usamos. Esa es una constante R. Va a variar y va a depender de ese valor de la rigidez del neumático que estamos utilizando. PI es la presión de inflado. Así que ahí podemos sacar el área de contacto y definir perfectamente cuál es la aplicación que vamos a tener. Nosotros vamos a usar siempre cargas máximas, vamos a tener las cargas máximas para un eje 10 toneladas o 10.000 kilos, para eje simple como el camioncito que vimos primero, para dos ejes como el camioncito de 18.000 kilos, para ejes tándem, y para ejes trident 25.000 kilos. Estas son las cargas máximas que están normalizadas para nuestra ruta. 10.000 kilos para eje simple, 18.000 kilos para ejes duales, tándem, y para ejes trident 25.000 kilos. Esto quiere decir que si ustedes tienen mayor cantidad de ejes y usan 18.000 kilos, bienvenido sea porque van a distribuir en una superficie mayor. Esa es la idea. Esto es lo máximo que pueden tener. Entonces, la carga por rueda, ahí la tienen abajo, presión de inflado, presión de contacto, más o menos tienen las libras por pulgada cuadrada. Pero lo más importante es tener los valores, estos valores, por favor, tenerlos siempre presentes para un eje 10.000 kilos, para dos ejes 18.000 kilos y para tres ejes 25.000 kilos. O sea, ejes trident, eje simple, tándem y trident. Estos son los valores que debemos tener nosotros presentes para los valores máximos de carga que debemos tener presentes. Muy bien, entonces llegando al punto, las cargas por ruedas estáticas causan deformaciones mayores que las cargas por ruedas móviles. Las cargas de igual magnitud, con área de contacto, presión de inflado igual, aquellas aplicadas directamente por medio de neumáticos causan deformaciones mayores que las aplicadas mediante discos metálicos rígidos. Las deformaciones, ya vamos a aclarar algunos puntos. Las deformaciones y asentamiento aumentan con el número de repeticiones de carga. Por supuesto, las cargas repetidas aceleran el proceso de destrucción del pavimento. Por supuesto, para una misma carga unitaria, las deformaciones varían en el área cargada. De ahí que sea razonable hacer las pruebas de carga en el terreno. Ahora bien, aquí vamos a tener que ver, dice, las cargas por rueda estática causan deformaciones mayores que las de cargas móviles. Eso es así. Si ustedes ven un vehículo estacionado, quiere decir que la carga está aplicada en un punto durante todo el tiempo estacionado. Días, semanas, meses. O si no, vean ustedes cuando descargan los semis y ponen las patas sobre los pavimentos, esas patas, las uñas sobre los pavimentos, lo descansan ahí y lo dejan estacionado ahí con la carga, después lo levantan y van a ver que en ese punto hubo una deformación. Evidentemente las cargas estáticas siempre van a tener mayor daño que las cargas dinámicas. Porque la carga estática, por supuesto que va a depender del tiempo de aplicación de carga estática. Si yo estacioné hoy y me voy a los 10 minutos, bueno, no hay ningún problema. Pero si pongo carga estática y la mantengo en el tiempo, va a ser
va a ser mucho más dañina que una carga dinámica. También va a tener que ver mucho la aplicación de la carga en el tiempo y las temperaturas que vamos a tener de los pavimentos en el tiempo. Es decir, a mayor temperatura y aplicación de carga, mayor deformación, porque evidentemente estamos trabajando con un pavimento, una carpeta de rodamiento en condiciones muy complicadas. Por eso, muy desfavorable, ¿no es cierto? Por eso ustedes ven en pendientes positivas cómo están las deformaciones de las carpetas. ¿Por qué? Porque el vehículo que transita de carga, que transita por esa calzada prevista para ese tipo de carga, transita a una velocidad mínima, 20 kilómetros por hora. El tiempo de aplicación de carga, la velocidad que pasa por el área de esa carga es mucho menor. La temperatura mayor, la deformación es mayor. Fíjense ustedes cómo empezamos a ver estas cuestiones de tiempo de aplicación y temperatura de los pavimentos. Aquí está dado fundamentalmente por una situación de lo que está compuesto el pavimento. Evidentemente, pavimento flexible, rígido ni hablar, rígido no tenemos ningún problema, pero los flexibles sí tenemos este tipo de problema, que es el que estamos tratando. Así que ahí estamos medio enterándonos un poquito de cómo son las deformaciones y por qué aumenta la deformación de acuerdo a las cargas. Evidentemente, si tenemos grandes repeticiones de carga, va a haber, si no, fíjense en el acceso sur, todos los camiones que vienen desde la Ripiera para acá. La mano del acceso sur, cómo está deformado, cómo está roto, cómo se está rompiendo. Así que ahí tienen una vista, evidentemente, reiteración de carga, exceso de carga y, bueno, ahí tienen temperatura fría, caliente y todo lo demás. Ahí vemos y tomamos un poquito las conclusiones de las acciones de las cargas sobre las estructuras que vamos a calcular. Roberto. Sí. Y otra cosa importante es el tiempo de aplicación de la carga. Sí, señor. Sí, señor. Por eso es que cuando ellos ven en el acceso sur, como vos pusiste de ejemplo, en las 3 vías, en la más lenta, no es porque solamente los camiones circulen por ahí. Si bien es cierto que van por ahí, lo que pasa es que van más lento, entonces el tiempo de aplicación de la carga es mucho mayor, por lo tanto produce mayor deformación. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Vamos a ver los factores que intervienen en el cálculo de espesores de nuestros pavimentos. Por supuesto que el tránsito de cajón, composición y cantidad del tránsito, obvio. Eso es nuestro alimento, es lo que nos va a definir un poco todo, cuáles son las cargas que van a estar sometidas a la estructura. La resistencia de los materiales, y claro, vamos a tener que ver con qué materiales contamos. ¿Cuáles son los materiales que vamos a tener? ¿Cuáles son las calidades de los materiales que vamos a tener? ¿Qué vamos a meter dentro de nuestra estructura? Materiales de calidad, de poca calidad, de mucha calidad. Resistencia de los materiales, obvio, más vale. Calidad de la subrasante. Dijimos que si teníamos suelos muy malos, suelos A6, A7, evidentemente la estructura nuestra va a ser una estructura infernal. Si teníamos suelos buenos, A1, A2, o la mezcla de A2 a 3 o la mezcla 3 a 1, en ese tenemos una calidad de subrasante superior. Quiere decir que vamos a tener la posibilidad de calcular estructuras con mucha más tranquilidad. El clima, fundamental. No es lo mismo calcular un pavimento aquí en zona urbana que ir a las cuevas y calcular las cuevas, que ir a Ushuaia, calcular Ushuaia, que ir al Chaco, calcular el Chaco, que ir a Corrientes, calcular el Corriente, que ir a Provincia de Buenos Aires y calcular Provincia de Buenos Aires, que ir a Comodoro Rivadavia y calcular en Comodoro Rivadavia. El clima es fundamental. Vamos a tener que ver y trabajar con él, encima de él, con él como socio. Vamos a tener que trabajar con el clima permanentemente. Así que estos factores son fundamentales. El tránsito, entonces, su volumen, cantidad total de la vida útil del pavimento. La composición, el tipo de carga, distintos ejes por rueda, frecuencia, número de repeticiones de cada carga, carga tipo, factores de equivalencia de carga.
La carga tipo es vamos a empezar por arriba. Los volúmenes ya lo saben ustedes, de cantidad total de la vida útil del pavimento. Esto lo conocen. Ustedes los volúmenes de tránsito lo han calculado en vía. Estimo que aquí no tenemos ningún tipo de problema. Conocemos cómo obtenerlo, sabemos cuáles son las estaciones de censo, cómo se obtiene uno, cómo se obtiene el otro. Si no tenemos todos los datos, sabemos también cómo obtenerlo. Así que aquí no hay ningún tipo de comentario mayor que este. La composición y tipo de carga, distinto eje por rueda, también lo vamos a tener del estudio del tránsito que ven allá arriba, de los volúmenes de tránsito y del tránsito medio diagonal, sus volúmenes y su composición lo van a tener de ahí. Frecuencia, número de repeticiones para cada carga. Esto va a ser un censo muy particular porque aquí vamos a tener que ver qué tipo de vehículos nos recorren nuestra traza y con qué carga recorren nuestra traza. Así que acá este es un estudio un poquito más complicado, que mucho no lo hacemos, que mucho no lo tenemos, pero que deberíamos tenerlo para conocer perfectamente qué cargas y qué número de carga vamos a tener a lo largo de nuestra vida útil del pavimento. Factores de equivalencia de carga tipo. Bueno, vamos a definir una carga tipo, es decir, ¿cuál es la carga que con mayor frecuencia va a pasar por nuestro pavimento? Tal carga. Pongamos de 10,6 toneladas. 10,6 toneladas es la carga máxima para un eje. Bueno, ahí va a pasar la mayor cantidad de carga. Esa va a ser la carga tipo que vamos a tener. Y vamos a ver los factores de equivalencia de carga, que son la destrucción que me produce cualquier tipo de carga respecto de la carga tipo. Yo voy a saber que la carga tipo me va a destruir el pavimento a mí de tal forma. Todas las demás cargas, por arriba y por abajo, me van a cooperar destruyendo de alguna forma un poquito más o un poquito menos con esta carga tipo que yo calculé. Estos son los factores de equivalencia de carga. Para calcular el factor de equivalencia de carga, Alfredo le va a explicar mejor que yo cuando les dé el práctico de método ASTO, donde se realizan estudios de cargas puntuales de cada carga, de cada equipo, hay que hacer un estudio estadístico de cada una de las cargas, que no lo hacemos nosotros aquí todavía, pero que se debería hacer para evaluar los factores de equivalencia de carga. Lo que lo estamos dando nosotros ahora son factores de equivalencia de carga obsoletos. Lo que se debería hacer es estudiar los nuevos y definir nuevos factores de equivalencia de carga. Este es el tránsito. La resistencia de los materiales, ya lo dijimos, debemos ver cuáles materiales utilizamos, qué tipo de material tenemos y cómo definimos esos tipos de materiales. Evidentemente tenemos cementos aquí muy buenos, no hay ningún problema. Los asfaltos los tenemos de planta desde Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, así que están perfectamente controlados. Los áridos los tenemos aquí, todas las canteras que tenemos aquí en el medio, estamos hablando de la zona, ¿no? Las conocemos, sabemos cuáles sirven, cuáles no sirven, qué tiene sal, qué no tiene sal, cuál es más fino, cuál es más grueso, cuál tiene más laja, cuál tiene menos laja. Así que la resistencia de los materiales y la calidad de ellos la tenemos perfectamente definida y controlada. El clima, para cada lugar y para cada zona, debemos conocerlo y estudiarlo. Y la calidad de la subrasante, ni hablar. Este estudio de la subrasante, si bien es un suelo natural que lo tenemos dentro de la traza y debemos ocuparlo, debemos estudiarlo y definir todo esto que estamos diciendo aquí, no compresible, no expansiva, con posibilidad de drenaje y, por supuesto, que no se congelen, ¿no? Fundamentalmente. Así que estas son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para esto. Los métodos de diseño de pavimento son fundamentalmente tres. El método empírico, un segundito. El método empírico, que es el método CBR, el método experimental y el método racional. Un momento. Bueno, la forma racional
tenemos el método Yale. El método empírico son valores, como dice el método, que se toman de cada una de las zonas donde se realizan ensayos y se obtienen valores con los materiales de la zona. El método CBR es un valor empírico, es una forma o un método de diseño empírico. Ustedes lo vieron con Gustavo al método CBR. Lo conocen, lo saben, así que este es el método empírico. Son métodos donde tenemos valores de cada uno de los lugares y los referenciamos de acuerdo a estos valores. Por ejemplo, el método CBR, obteniendo valores de espesores de capas que no son muy técnicos de tener. Es decir, pueden servir para hacer algo rápido y veloz, instantáneo, pero no tienen una base de gran desarrollo ni de gran soporte técnico, este tipo de métodos, de formas de diseño de pavimento de la forma empírica. La forma experimental sí, ya tiene una base mucho más desarrollada, más técnica, más pensada, por supuesto trabajada y por supuesto tomada de experiencias, de ensayos y de cada una de las capas y con experiencia de cada una de ellas, que es el método ASHO 72 que vamos a ver a continuación. Después Alfredo le va a dar el método ASTO 93. La forma racional, no sé si llego a hacer bueno, algo vamos a empezar. La forma racional, el método Yale, un poco basándose en el método anterior, el método ASHO, el método Yale tomó valores del método ASHO y pensó otros métodos que eran con valores de formaciones de suelos elásticos o de elasticidad de los suelos, y pensó otra forma, pensándolo entonces en la forma racional. El método Yale definió otro método, que también tenemos el Yale 63, que se lo voy a dar yo para que lo conozcan, y el 78, que lo va a dar Alfredo también. Entonces tenemos la forma experimental, que es el método ASHO, que es el que vamos a empezar a desarrollar. El método ASHO, que lo tienen que saber, pero no lo vamos a hacer prácticamente, van a ser el ASHO 93, pero el método ASHO 72 es el que da origen a todo lo demás, así que por eso debemos saberlo. Esto es teoría, por eso debemos conocerlo, por eso debemos saberlo y por eso debemos tener presente este método ASHO 72. El método ASHO 72 surge de un método experimental. Esto que yo les muestro aquí son pistas experimentales que se realizaron en Estados Unidos. Estas pistas experimentales, que fueron 6 pistas, fueron hechos, no sé si llegan a ver aquí, tramos de pavimentos flexibles, tramos de pavimentos rígidos, puentes metálicos, puentes de concreto pretensado. Es decir, hicieron 6 pistas, esta era el circuito número 5, 6 pistas de distintas características de pavimentos, flexibles y rígidos, y puentes de todo tipo, metálico, de madera, de hormigón, de todos los puentes. Y hicieron experiencias, los yanquis hicieron experiencias. En Ottawa, aquí están las pistas, esta es la pista 5 que les mostraba recién, esta es la pista 6, la pista 4, la pista 3, la pista 2 y la pista 1. La pista 1 se dejó sin ningún tipo de uso. ¿Qué se midió a lo largo del tiempo? El deterioro de los pavimentos y de la estructura a lo largo del tiempo. Todas las demás se hicieron pruebas de cargas y recorridos y tránsito sobre ellas. Pero fíjense ustedes, este método, que se hizo allá por 1959, 60, más o menos 61 empezó a trabajarse, tardó, si es 72, imagínense, tardó más o menos 10, 15, 20 años en sacar conclusiones. Pero ¿qué hicieron los muchachos? Lo que hicieron fue todo esto que les estoy diciendo. Tratar de trabajar sobre una subrasante malísima, de un CBR 3, 4, sobre una subrasante muy mala, por supuesto, trabajándola, compactándola, haciendo todos los ensayos, tomando todos los valores de los ensayos de la subrasante, hicieron, no sé, 1.500.000 densidad de cada una de las etapas de subrasante, su base,
tomando valores de la subrasante, de los valores de granulometría de la subbase, de la base, tomando valores del suelo cemento, perdón, esto no hicieron suelo cemento, tomando valores de las densidades marginal de los pavimentos, de los concretos asfálticos, de los concretos, de los pavimentos rígidos. Hicieron todos los estudios y todos los ensayos habidos y por haber sobre las pistas que ustedes están viendo. Y una de ellas, mientras se construía, ¿no? Y una de ellas, la 1, se dejó sin recorrer. Estas son algunas de los datos o de la información que el método brinda para saber, fíjense, temperatura menos 15 grados centígrados y 32 grados centígrados. Menos 15 en invierno, quiere decir que había pavimentos anticongelantes. Humedad relativa 30-95%, precipitación media anual 860 milímetros, penetración de la helada 800 milímetros, subrasante del suelo a 7,6, CBR menor de 4, módulo de reacción de la subrasante K 1.2 kilos por centímetros cuadrados, pobrísimo. Se cargó con vehículos de eje tándem de entre 9.000 kilos y 22.000 kilos por eje. Fíjense que aquí lo que se hizo también fue cargar con vehículos con cargas conocidas, con presión de inflado conocida, con todo lo que vimos recién conocido, con la rigidez de los neumáticos conocidos, todo conocido aquí, todo lo que se hizo, toda esta experiencia se hizo conocida. La velocidad promedio de 56 kilómetros por hora que debían recorrer cada uno de estos vehículos por cada una de esas pistas, con el recorrido de cada una de las pistas, lo que se hizo fue recorrerlo con camiones, con colectivos, con vehículos comunes, con vehículos de dos ejes, 3 ejes, se hicieron todo lo necesario y se recorrió las pistas con distintos tipos de operarios que conducían esos vehículos. Operarios profesionales, semiprofesionales, ni profesionales y punto, y algunos como yo, muy malos para manejar. Ponían todo lo que eran, le dieron todo un resumen, un cuestionario donde tenía que llenarse la gente, e iba, a medida que transcurrían los recorridos de las pistas, iban volcando en esa planilla que se llama con preguntas, iban volcando, cada uno respondía, iban haciendo toda una cuestión estadística del comportamiento y de la sensación que tenía cada uno de los operarios que recorría estas pistas a medida que iban haciendo pasadas con los vehículos, es decir, a medida que había repeticiones de eje con esos vehículos, por supuesto que las pistas iban deteriorándose a medida que transcurría el tiempo. Y entonces iban teniendo sensaciones, iban viendo, tratando de ver y medían todas las tensiones a que cada uno de esos vehículos transmitía a cada una de las partes de la estructura, la subrasante, la subbase, la base, la carpeta de rodamiento, los pavimentos rígidos, a todo, medían todo, tenían todo medido. Fíjense el trabajo que se tomaron los muchachos. Y, por supuesto, con esto, valores, en lugar de ir primero con fórmulas a obtener valores, con los valores que tenían en la mano, qué resistencia tenía en kilos por centímetro cuadrado tal cosa, o qué resistencia tenía en kilos por centímetro cuadrado tal otra, crearon fórmulas, hicieron fórmulas y ábacos que respondían a los valores que eran tomados por experiencia. Es decir, dentro de la fórmula estaban los componentes de cada uno de los materiales que formaba parte, ya sea de la carpeta de rodamiento, de la base, de la subbase o de la subrasante. Y esas fórmulas respondían a los valores que ellos habían tomado en la experiencia en años que tuvieron con el recorrido de cada uno de los vehículos en los circuitos que les dije anteriormente. Todo esto se volcó a fórmula, todo esto se volcó a ábacos. Por supuesto, esto es para Ottawa,
para aquella zona, para Norteamérica, nosotros debemos corregir todos aquellos valores y tomar valores climatológicos o factores regionales para cada una de las zonas que nosotros tenemos aquí en Argentina. Entonces, con todos estos resultados definieron 3 conceptos. La viabilidad del tránsito, caracterizada por el índice de servicio, el tránsito equivalente, el espesor equivalente dado por el número estructural SN. La viabilidad del tránsito caracterizada por el índice de servicio es justamente lo que yo les decía. La viabilidad del tránsito es hacer toda esta encuesta y decir, el tránsito vale de 0 a 5 y vale 5 cuando está en muy buenas condiciones, es decir, recién lo inauguramos, recién empezaron a dar vuelta los camiones y los vehículos, vale 5, muy bueno. A medida que fue transcurriendo el tránsito, a medida del tiempo fue transcurriendo, eso fue perdiendo capacidad portante, o sea, se fue deteriorando, fue valiendo de 3 a 4, fue valiendo de 2 a 3 y fue valiendo de 1 a 2, malas condiciones. ¿Por qué? Porque se fisuró, se bachó, se rompió. Entonces, venían las encuestas, iban diciendo, che, la situación de la pista 5 está malísima en el tramo tal porque ya empezó a fisurarse y hay deformaciones o hay baches y hay desprendimiento. Esas son condiciones malas. Los muchachos de Norteamérica tomaron como 2.5 el pavimento que tenía ya, había que poner más dinero en repararlo que ponerlo en condiciones, poner más dinero en condiciones que usarlo. O sea que estaba en condiciones malas. O sea que perdía ya 2,5 era el valor de pérdida de su vida útil. Nosotros aquí bajamos a 1.5 porque hay que ver qué condiciones económicas y qué condiciones de transitabilidad y qué condiciones estructurales exigimos para nuestra zona. Los muchachos del norte dijeron 2.5. En esa situación y en esa escala de condiciones está deteriorado de la vida útil y se perdió de ese pavimento. Nosotros bajamos un punto, dijimos 1.5, pero definieron con esto la condición muy buena, buena, regular, mala y pésima, con esta información que le daban en cada una de las pistas que tenían los muchachos que la recorrían. Bueno, esto es lo que yo les decía aquí recién, y este es el índice de serviciabilidad, donde está compuesto por varios valores. La desviación, fíjense, esta fórmula está compuesta por varias, SB, RD, C y P. El índice de serviciabilidad es el índice de servicio actual, IS. Esta es la variación del perfil longitudinal o pendiente, desviación del perfil longitudinal o pendiente en el término de mayor incidencia. Es decir, aquí son deformaciones longitudinales. RD, la profundidad de la huella transversal medida a 1,20 del borde. Y C es el área fisurada en pie cuadrado por cada 1000 pie cuadrado de calzada. Es un área respecto de un total. Es pie cuadrado, cada pie cuadrado por cada 1000 pie cuadrado. Esa es la manera de medir el valor C, que es nada más y nada menos que el área fisurada de la estructura. P es el área de bache en pie cuadrado por cada 1000 pie cuadrado de calzada. Así que esta formulita, lo que hicieron los muchachos con ese índice de servicio, lo que hicieron, o con ese índice de serviciabilidad calculado con esa fórmula, con todos estos componentes que yo les dije recién, midieron y dijeron, bueno, yo puedo calcular la pérdida de serviciabilidad de mi pavimento en cualquier punto de su vida. Y va a ser nada más que con esta fórmula. No tengo yo creo que Alfredo se la va a dar después, la curvita donde pierde, como pierde, de acuerdo a las repeticiones de carga, va perdiendo serviciabilidad. Y es distinto para pavimentos flexibles que para pavimentos rígidos. La curva que se produce, que va perdiendo servicialidad, es por supuesto mucho más, pierde servicialidad mucho más antes del pavimento flexible que los rígidos. Así que esta formulita los está diciendo, para cualquier momento de la vida, este índice de servicialidad presente, este es el inicial, y este para cualquier momento de la vida. Es decir,
el momento, el que yo tenía, servicialidad que tenía, para menos en cualquier momento de la vida voy a tener el índice de servicialidad presente, que va a ser la variación, una constante K, por la variación de la curva esta, W a la beta, nos va a definir a nosotros cuál va a ser la pérdida de servicialidad en cualquier momento de la vida de ese pavimento. Esto los muchachos lo definieron, lo estudiaron. Y después, las repeticiones de carga patrón, bueno, no, esto es otro tema. Lo que hicieron fue tratar de estudiar para cada una de estas pérdidas de serviciabilidad un valor de tránsito equivalente. El tránsito equivalente es nada más y nada menos que definir cuál es la carga patrón que vamos a tener y de esa carga patrón cuáles son las cargas, cualquiera sea por encima de esa carga patrón o por debajo de esa carga patrón, que me va a producir a mí deterioro en nuestro pavimento. Todas tienen que sumarse, todas tienen que participar y decir, bueno, la sumatoria de todas me va a dar a mí la carga, el deterioro, o la suma de todas me va a dar el factor de contribución de carga que me va a deteriorar mi estructura. Después veremos cómo hacemos el cálculo del tránsito, que es otro tema. Bueno, y aquí con esta formulita calculamos la cantidad de carga A que va a participar, que va a ser la trocha, el factor de trocha, factor de sentido de circulación y factor de trocha por el tránsito medio al final, la vida útil, 365 días al año, los porcentajes de ejes equivalentes que calculamos, que lo vamos a calcular con Alfredo perfectamente, porcentaje de eje equivalente, la cantidad total de ejes que van a pasar por ahí y que me van a deteriorar mi camino, o que van a intentar deteriorar el camino. El factor de trocha y factor de circulación, para el factor de trocha puede valer 0,5 o 1 dependiendo de cuánto tomo, y el factor de circulación va a ser de acuerdo a la cantidad de trocha que voy a tener. Ya lo vamos a ver perfectamente. Y bueno, después viene el trabajo práctico. Esto no lo vamos a ver. Lo que define nuestra, a ver si lo tengo aquí, sí, lo que llega a definir todo este proceso de estudio, todo este proceso de formulario, es definir ábacos. Los ábacos se definen todo basado en las fórmulas que desarrollaron estos muchachos en estos métodos. Estos ábacos se definen y nos dan la posibilidad de calcular un número estructural. Este número estructural, Sn, es igual a 1 por D1 más a 2 por D2 más a 3 por D3, que nada más y nada menos que el coeficiente de aporte estructural de la capa de rodamiento o la carpeta de rodamiento de 1, a 2 la base, el coeficiente de aporte estructural de la base es de 2 el espesor, a 3 el coeficiente de aporte estructural de la subbase, que es el espesor de 3. Entonces tenemos coeficiente de aporte estructural de la carpeta de rodamiento, el espesor de la carpeta de rodamiento, coeficiente de aporte estructural de la base, el espesor de la base, coeficiente de aporte estructural de la subbase, el espesor de la subbase. Ese conforma nuestro número estructural. Ese número estructural que tiene un valor obtenido de ábacos, que creo que aquí lo tengo. Este es el ábaco donde ustedes ingresan aquí con el CBR del suelo. Aquí lo que tienen es la cantidad de tránsito que va a pasar. Aquí cortan y aquí tienen el factor regional, que yo les decía recién, que es una corrección nuestra, y obtienen aquí el número estructural directamente. Sn, aquí. Esta es la fórmula del viejo Ayo, que se los cuento para que lo tengan en cuenta. No hay que estudiar, no vamos a hacer práctico, pero bueno, este es el número estructural, esta es la manera de obtenerlo. Con ese número estructural que obtenemos de aquí, bueno, este es el factor regional y cómo varía ese factor regional de acuerdo al clima, el 0,500, 0,5, de 500 a 1000, 1, de 1000 a 2000, 1,5 y mayor de 2002. Con ese número estructural, lo que nosotros hacemos es, suponiendo que vale 5, es calcular una estructura tal de que la suma
de los productos de cada uno de estos términos me dé 5 o 5.1 o 4.9, aproximadamente ese valor de número estructural calculado de la manera que yo tengo. Es una manera de iterar y definir. Por supuesto que vamos a definir, y vamos a definir estructuras que tengan valor, bajo valor, bajo espesores de pavimento de concreto asfáltico, que son los más caros, y valores razonables de espesores de bases y de subbases, bueno, no tanto, pero también valores acordes, para tratar, lo que tenemos que definir es valores bajos de carpeta de rodamiento, que dentro de esta fórmula es la que nos lleva mayor cantidad de dinero. Los coeficientes de aporte estructurales, aquí tenemos una tablita abajo donde podemos considerar, calcular cada uno de ellos. Lo que tenemos que ver después, más adelante, siempre, son las unidades de cada uno de estos valores. ¿Por qué? Porque vienen unidades de la gente de Estados Unidos, de Norteamérica, y no nuestras. Vienen en pulgada cuadrada. Bueno, hay que ver cuáles son, libras por pulgada cuadrada. Hay que ver entonces cuáles son las unidades de cada uno de estos coeficientes de aporte estructural. Estos son en centímetros o en metro, como quieran llamarlo. Bueno, calculando así de esta forma, distintos valores de espesores de cada una de las capas y sus coeficientes de aporte estructurales, que sale evidentemente con la calidad de cada uno de estos valores de los coeficientes de las capas que vamos a hacer, vamos a obtener nosotros la posibilidad de calcular el número estructural SN. Bueno, lo demás es un práctico que no lo vamos a desarrollar porque no lo vamos a hacer el práctico aquí. Bueno, yo creo que llegamos al final, 6:05. Alfredo, ¿estás por ahí o te fuiste? Sí, señor, acá estoy. Bien, entonces la clase que viene vamos a arrancar bien profundo el tema del ASTO 93. ¿Cómo no? ¿Vos te llevas una Bien. clase o te sobra clase? ¿Cómo, perdón? ¿Te llevas la clase completa o te sobra un poco de clase? Y no, porque está la explicación del práctico también, que después tienen que hacer en función de los datos que ellos tienen. Así que no, lleva una clase. Listo, bacanudo. Bueno, chicos, entonces quedamos así. El jueves que viene, Alfredo les va a dar y este sí tienen que hacer el trabajo práctico, ¿no? Claro, el sí. ASTO 93. Del 93, sí. Sí, correcto. Esto lo tienen que presentar. Así que nos vemos el jueves que viene. Si Dios quiere, Alfredo, nos estamos Sí, señor. encontrando. Les mando Bien. un abrazo. Cuídense. Igualmente. Saludos, chicos, cuídense. Chicos. Nos vemos. Chau. Que anden bien. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego.